Shalom, amigos, hermanos. Shalom. Me dirijo a ustedes con la finalidad de tener comunión, como cuerpo de Cristo, como familia espiritual. Y para todos aquellos que encontraron este video, reciban un abrazo fraternal. Deseo que sea útil esta grabación para prepararnos día a día al encuentro de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. La pregunta: ¿cómo prepararnos para estar listos para cuando Él nos llame? Esta traducción que te voy a presentar es una Biblia paráfrasis llamada la Biblia al Día. Vamos al libro o epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, me va a ser muy difícil explicar. Con el tiempo que ya llevan de cristianos deberían poder enseñar a otros. Sin embargo, han retrocedido tanto que hay que enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que, como niños, tienen que tomar leche sola en vez de alimento sólido. Esto demuestra que no han progresado mucho en la vida cristiana y que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes cristianos recién nacidos. No podrán ingerir alimentos espirituales sólidos ni entender las más profundas verdades de la palabra de Dios, mientras no sean mejores cristianos y aprendan a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo por medio de la práctica del bien. En otras traducciones, esta palabra de distinguir es discernir. Discernir. Por medio de la práctica del bien, si nosotros hacemos una ortopraxis, a través de la ortodoxia, que es la palabra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios en la palabra de los hombres, la ponemos en práctica, vamos a tener mayor capacidad de discernir. Como lo dice el profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Esta es otra traducción que es Santa Biblia, Reina Valera revisada, 1995. Isaías dice así, 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es importante el discernimiento en estos tiempos. El discernimiento. Quiero invitarte a que investigues todo sobre el discernimiento. La palabra de Dios es nuestra fuente. En estos tiempos hay muchas denominaciones que se están peleando por Susana.
es decir, su sana doctrina. Pero nosotros tenemos que leer las Escrituras. Al leer las Escrituras nos va a dar luz. Por eso es importante, hermano, que tú estés consciente de discernir. Aquí hay varias herramientas. Aquellos que han ido a institutos bíblicos, o los que no han ido, o los que no quieren ir, o los que tienen mucho trabajo, o los que están fríos, tenemos varias herramientas, pero la principal es la palabra de Dios. Pero prosigamos. Posteriormente vamos a hablar sobre estas herramientas para hacer una buena hermenéutica y exégesis. Esos términos suenan muy rimbombantes. No, son necesarias. Necesarias esas herramientas para estos tiempos actuales. El siguiente punto es un himno de victoria. Leamos Isaías capítulo 26, verso 3. Esta Biblia es Santa Biblia versión recobro. Isaías 26 capítulo 3. Tú guardas en paz, en perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Esa paz interior. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, ¿cómo mantener esa paz que tuvo el apóstol Pablo cuando él fue encarcelado, encadenado y todos los padecimientos por los que pasó? Así nosotros atravesamos por problemas, enfermedades, tribulaciones. Esas pruebas nos ayudan a saber qué tan verdadera es nuestra fe, qué tan auténtica es esa fe y en quién hemos puesto nuestra fe. Por eso Santiago dice, pues alégrate cuando pases por diversas pruebas, porque en esas pruebas vas a saber qué tan auténtica es tu fe. Y si estás débil, pues es el momento de decir, Señor, bástate esa gracia que hay. Bástate con esa gracia que Dios da en ti. Porque el poder de Dios se incrementa en tu debilidad. ¿Por qué? Porque clamas a Él en ese momento. Clamas y dices, ¿sabes qué, Señor? Mi fe está débil. Los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Sí? Enséñanos a orar. En esos momentos la carne nos domina más por la ausencia de la falta de oración, por la ausencia de la oración, que falta y ausencia es lo mismo, perdón, por la ausencia de oración. Pero algo trascendental es que si nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vive en nuestro interior y le pertenecemos a Jesús. ¿Acaso el Espíritu Santo no, Él es, más bien el Espíritu Santo son las arras de garantía de nuestra salvación? Tenemos que estar preparados en esa victoria que tenemos que guardar en paz nuestros pensamientos, nuestro corazón, toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque confiamos. Así veamos esos temblores. Tenemos que estar fortalecidos, hermanos, para fortalecer a otros, para transmitir esa confianza en Jesús, para transmitir esa confianza, donde
nos encontremos. Dios nos está diciendo, prepárate, por eso el sonido del shofar, ¿sí? Porque nos está diciendo, prepárate, despierta, despierta tú que estás durmiendo, que estás distraído, que tus pensamientos están involucrados en el trabajo, en esos afanes, que quede claro, afanes, distracciones, telenovelas, películas, sin ninguna alimentación que te edifique. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. Por eso es tiempo de discernir, como lo dice, ¿sí?, el libro o epístola de los Hebreos. Tiempo de discernir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Para que todo eso haya en nosotros esa paz. El discernir nos va a ayudar a tener esa paz. Otro punto trascendental es transformación interior con una mentalidad nueva. Romanos 12:2. Ahora vamos a presentar esta otra Biblia, que es traducción Reina Valera 1960, la más recomendada por todos. Y esta traducción tiene varios años, que es la Biblia de guerra espiritual. Sobre todo hay que leer la palabra tal cual. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que estamos viviendo en una era digital y con esa implantación de chip, con ese control mental a través de medios electrónicos, a través de los medios de comunicación, a través de la robótica, del infrahumanismo o transhumanismo, ¿sí? Tenemos que renovar nuestro entendimiento día tras día para que no nos dejemos influenciar. Es importante meditar en la palabra, escudriñar las escrituras. Hermosas predicaciones hay que nos han ayudado, pero ahora es un tiempo que está sonando el shofar en el sentido de volver a las escrituras. Allí donde estés, escudriñemos las escrituras, estudiemos, investiguemos, comparemos con lo que escuchemos de varios predicadores, si realmente es lo que nos dice la palabra de Dios. Para que nuestra mente no esté confundida, es lo que nos diga la escritura. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra escritura que está en este punto sobre la transformación interior con una mentalidad nueva es Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Esta es otra traducción que es la Biblia de nuestro pueblo. Se nos habla sobre una fortaleza interior, esperanza de gloria. Por tanto, no nos acobardemos. Si nuestro exterior se va deshaciendo, o sea, desgastando con el tiempo, nuestro interior se va renovando día a día. A nosotros, la angustia presente, que es liviana y pasajera, nos prepara
una gloria perpetua que supera toda medida, ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible, no lo visible, porque lo visible es pasajero, pero lo que no se ve es para siempre. Sí. Estamos viendo acontecimientos de nuestros ojos físicos y que nuestra carne lo siente, nuestro cuerpo, nuestra humanidad, pero nuestra esperanza está puesta en esta escritura. Los sufrimientos de esta vida no son nada comparables con la gloria venidera. Por eso tenemos que fortalecernos en nuestro interior. Si no has leído el libro Los Mártires de Fox, o de otro autor, porque han salido ya varios autores, te recomiendo que lo leas. Aquí lo vamos a ir mencionando, pero es importante que ahí en tus ratos libres leas o escuches. Hay muchas alternativas en internet por ahorita que hay libertad. Aprovéchalo, baja todo lo que puedas, ¿sí? Todo lo que puedas, cómprate, ahorra una memoria, compra una super mega memoria, ¿sí? Y empieza a bajar, a bajar, a bajar, para posteriormente ir bombardeando a su debido tiempo con una bombardeando espiritualmente, porque estos videos son trascendentales. Les van a decir que ¿a qué me dedico? No. Posteriormente tenemos otro punto: correr la carrera y no apartarnos de su gracia. Hebreos 12:14. Esta traducción es la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Totalmente revisada, Biblia de estudio. Dice: procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Procurar la paz. Por eso es estarnos preparando día a día. Estar en paz con el próximo, con el prójimo. El que esté limpio, límpiese más, así lo dice el libro de Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese más. Y estemos en paz con todos los hermanos, sobre todo, porque tal parece que andamos en riñas, será por mucha convivencia o por el protagonismo de que yo quiero ser el líder, yo quiero ser el pastor. No, aquí ya nada, aquí te fulminas, hermano, en el sentido de humillarte, ¿sí? Humillarte ante el Señor. No es que tengamos una mentalidad de baja autoestima, no, tenemos la estima de Cristo y Él la fue formando. Por eso me encanta mucho este versículo, que es uno de mis favoritos, Filipenses capítulo 1, verso 6. En una traducción: la obra que Dios ha empezado la terminará, ¿sí?, como Él lo ha prometido, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él nos llame. O lo veamos de tal cual, solo Dios sabrá. Entonces Él ha empezado una obra y desde ese momento está trabajando, ¿sí? Y en ese trayecto, pues nos vamos relacionando nosotros como hermanos. Hay unos hermanos que les cuesta un trabajo en rendirse a Cristo, rendir todo aquello que estorba, que obstruye, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso Pablo dice: ustedes que son fuertes, pues sobrelleven la carga de los débiles, ¿sí? Sobrellévenla. Pues tenemos otra cita bíblica, ¿sí?, para tener paz con el prójimo y no guerra, porque el Señor nos ha mandado a tener paz, mas no hacer la guerra, ¿sí? Hay otro versículo que se lleva con este, y esta es una Biblia de estudio de mundo hispano,
¿sí? Y dice así: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Por eso esos tiempos, esas vigilas o esos exhortaciones a la oración, primero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, que el Espíritu Santo día tras día nos redarguye. Por eso es decirle al Señor: examíname, oh Dios, y revélame lo que en mí descubras que te cause tristeza. Revélame los pecados que me son ocultos, Señor, esas malas actitudes, aquel resentimiento, aquellas cosas que me confunden y que siento que no tengo comunión con los demás. Y el Espíritu Santo, conviccióname. Le dice al Espíritu Santo, conviccióname de pecado, justicia, de juicio. Conviccióname qué hay dentro de mí, revélame. Porque no hay restauración sin revelación. Para una restauración Dios nos tiene que revelar para que Él hable en nuestro interior y a través de la palabra y le entreguemos. Lo entreguemos, lo dejemos, renunciemos y nos rindamos a Él. Eso es fulminarte, quedar fulminado, o sea, rendido, ¿sí? Por eso es importante estar en paz con el prójimo, ¿sí? Confesar los pecados los unos con los otros. Si yo te he ofendido, perdóname. Si tú me has ofendido, pues te perdono. ¿Para qué? Para que esas oraciones que se están, más bien a las que se están convocando por diferentes medios, haya una eficiencia y eficacia. Sean eficaces, es decir, que funcionen, que realmente el Señor escuche, porque Él se agrada, dice la palabra: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero que sea una total que transparencia, sinceridad. Amén. Otro punto: vencer las pasiones. Santiago 4:1. Esta versión, pues, es el Nuevo Testamento de hace muchísimos años, 2002. De Biblia Recobro apenas había traducido, o bueno, al menos editado el Nuevo Testamento. La anterior de Recobro ya es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, retomando, es Santiago capítulo 4, versos del 1 al 10. Tenemos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, es vencer las pasiones, esa carnalidad. Y Santiago hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? ¿Acaso no vienen de estos de nuestras pasiones, las cuales combaten entre nuestros miembros? Deseáis y no tenéis, matáis y tenéis celos y no podéis alcanzar, combatéis y hacéis guerras, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que dice ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Otra pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Este versículo es trascendental. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Dios ya no quiere ministros soberbios, ya no quiere ministros altivos, que se jacten por sus titulitis, que se jacten por número de miembros, que se jacten por cómo Dios los usa, que se jacten y se jacten. No, no. Dios nos llama a ser humildes, porque Él nos da mayor gracia. Podemos ver eh, varios ministros en la actualidad que ya tienen pues un ministerio de 30 a 50 años, que lamentablemente, no generalizo, totalizo, sin juzgar ni criticar, simplemente es para que nosotros pues meditemos que cómo queremos llegar a ser. Pues queremos llegar a ser como Cristo, como lo dice su palabra. Entonces esos ministerios si los ves, que tienen pues grandes templos, que tienen pues gran tecnología, muchas ovejas, pero en ellos no hay una gracia, en sus ojos chispa esa llenura de vida, no está esa presencia de Dios en sus vidas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que fue mucho activismo religioso, por eso hay que cuidarnos de hacer, de dejarnos, de meternos, involucrarnos o fomentar nosotros el activismo religioso. No. Tenemos siempre que hacer las cosas conforme Dios nos va guiando, pero de tal manera que nunca perdamos esa gracia. Y también aquí en el libro de los Hebreos dice que no tenemos que dejar que ninguna raíz de amargura crezca en nuestro corazón, porque si no, entonces la gracia de Dios se va. Y es cierto, ha habido muchos ministros que, pues, si están reunidos en una mega oración de esas que convocan, y no quieren estar al lado de, porque no se hablan desde hace muchos años. Entonces por eso vemos que hay muchos ministros que no tienen esa gracia. No, no, hermanos, si ha habido en nuestras vidas personas que en un momento dado fueron nuestros mega amigos, pero que actualmente pues por caminos ya nos hemos ido diferentes ministerios y que ya no tenemos esa cercanía, pero simplemente estamos en paz los unos con los otros, ¿sí? Para cuando nos encontremos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Sí? Y no permitir que haya resentimientos en nuestros corazones. Quizás sí haya dolor porque causa mucha tristeza cuando ves acciones que son tus hermanos en Cristo, que te duelen, pero se lo puedes manifestar sin reclamos, sin enojarte, sin regañar y, y decir, sabes que mi corazón está dolido, pero te bendigo y Dios se encargará de sanármelo. De tal manera que no voy a permitir que ninguna amargura, ninguna raíz de amargura retoñe aquí. Para que la gracia de nuestro Señor jamás se vaya. Amén. Sigue. Retomo Santiago capítulo 4, verso 7. Estad pues sujetos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Con la humildad el diablo se va en el nombre de Jesús. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Sufrid aflicciones y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en abatimiento. Humillaos delante del Señor y y Él os exaltará. Él nos exaltará, ¿sí? Hay que humillarnos, es el tiempo de humillarnos, de buscar. Amén. Después tenemos otro punto más. No confiar en la voluntad propia, sino en el Señor. Estamos en el mismo libro de Santiago. Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17.
Esta traducción es lenguaje actual. Escuchen ustedes los que dicen así: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así si ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la hierba. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo y como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Sí? No seamos orgullosos de decir: ay, mañana voy a hacer esto. ¿No? Primero Dios, si Dios lo permite, si su voluntad, haremos esto y aquello. ¿Sí? Porque así lo dice la Escritura. Dice: más bien deberíamos decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si su voluntad, dependiendo de la traducción, pero si Dios quiere, si Él le place, seguiremos aquí. Seguiremos aquí. Quizás si en el momento, pues tu carne se estremezca. ¿Sí? Te comparto que cuando fue el 19 de septiembre estaba cocinando y en eso la casa sí se cimbró, pero así, en eso mi carne, honestamente, y eso que estoy pensando en él, ¿no? Mi carne vino un miedo, así que dije: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? En lo personal, al igual para muchos me vi muy débil. Por eso estoy compartiendo eso, para ayudarnos. Estoy retomando, haciendo conciencia. ¿Qué pasó? Me fui para salir, pero en eso dije: Espíritu de Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Espíritu de Dios, como soy, pues no, en el sentido de la palabra de Dios en las lenguas, empecé a orar en lenguas. Cuando empecé a orar en lenguas, ¿sí? Dios me dio una paz tan hermosa y preciosa que dije: bueno, esta casa es tuya, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer, ¿sí? Pues no tengo por qué huir despavoridamente. Yo quería como que salir a la calle. No, dije: Señor, no. Y ese serón en lenguas de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, empezó ya, después de eso ya los vidrios y todo, y toda esa zarandeaba, pero la paz vino. Entonces por eso dice: clama a mí, yo te voy a responder. Quizás muchos en el momento que estuvo así, clamaron y tuvieron esa paz, shalom. Sí, y más que qué hermoso es saber que tal vez muchas personas que eran cristianas y que estaban en el centro, en edificios, ¿sí? Experimentaron esa paz que sobrepasa todo entendimiento y pudieron consolar a los que estaban al lado, porque pues según por lo que vi en las noticias, había muchas personas con una histeria tremenda, muchos se infartaron. Entonces, pero tú y yo que conocemos ese poder de Dios, porque se derrama o fluye y se derrama, ¿sí? ¿Por qué digo que se derrama? Porque invocas el poder de Dios y dices: su presencia está, su presencia te embarga, te empapa, te derrama y fluye en tu interior el Espíritu Santo. O sea, le das que fluya. Por eso dice que si nosotros creemos lo que está escrito en la Escritura, ¿sí? De nuestro interior correrán ríos y ríos y ríos de agua viva. Ríos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y fluye. Ya te ayuda y te despeja qué hacer. Y la carne y el alma están en el shalom de Dios, en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dice: wow, es verdad, es verdad. Por eso quiero compartirte todo esto. Y tenemos otra cita bíblica, segunda carta a los Corintios, versículo 4, versos del 3 al 4. Esta es otra Biblia que es la Biblia de la Reforma, una Biblia de estudio
porque se celebraron los 500 años de la Reforma, ¿sí? En este año 2017. Y dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué te comparto este versículo? Y sé que todos esos tú los conoces, pero lo que te quiero llevar es que, por favor, en YouTube, antes que lo borren, encuentra el túnel de San Gotardo. San Gotardo, ¿sí? Y ve cómo el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Con qué pretensiones? Y vamos a ir viendo todas esas situaciones que están pasando, los túneles que se están haciendo o ya se terminaron de hacer. Si tú no tienes conocimiento de ello, vamos a irlo estudiando, ¿sí? Dónde están ubicados, cómo el nuevo orden mundial se está preparando, cómo esos supuestos campos de concentración, bueno, así se les han llamado en Estados Unidos para el terrorismo, al parecer no son para ellos, ¿sí? Pero el príncipe de este siglo, ¿cómo ha cegado el entendimiento? Cómo el transhumanismo está llevando mucha ventaja y otros temas más relevantes que vamos a ir viendo, que la ciencia está aumentando, la maldad se está aumentando y el amor de muchos se está enfriando. Y por último, ¿sí? Esta traducción es la Biblia latinoamericana, ¿sí? Me dedico a la traducción, a la historia de las traducciones. Por eso estamos viendo todas esas traducciones. Segunda carta a los Corintios, verso 10, verso 4 al 6. Nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Todos esos argumentos y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Haremos todo conocimiento cautivo para someterlo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda la desobediencia en cuanto contenernos con la total obediencia de ustedes. Otra traducción dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este versículo dice, destruir las fortalezas, todos esos argumentos, esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Actualmente hay mucha soberbia, hermanos, humana, la clonación, la revolución en la ingeniería genética. Todo eso tenemos que ir estudiando y que a pesar de todos esos acontecimientos, nosotros seamos más que victoriosos día tras día. Pero lo vamos a lograr estando en unidad. En unidad, en oración, orar los unos por los otros. Utilizar mientras se pueda estos medios que tenemos que pedirle a Dios hasta dónde convienen y en qué momento tal vez ya dejarlos. Tal vez estemos ancianos, tal vez ya no alcancemos la ancianidad, pero Dios tiene que irnos guiando de qué manera, cómo utilizar todos estos medios y hasta qué punto. Bueno, hermanos, pues shalom, que Dios les bendiga, nos vemos en otro video y sobre todo, preparémonos, sin aterrorizarnos, sin tampoco alarmar, simplemente el shalom de Dios.